Hola a todos. El problema 448 nos dice: la fuerza F actúa en forma perpendicular al plano inclinado. Determine el momento producido por la fuerza F con respecto al punto A. Expresa el resultado como un vector cartesiano. Entonces, lo primero que haremos será ubicar el punto A en el cual se van a evaluar los momentos. ¿Sí? El punto lo tenemos aquí. Ahora identificamos un punto conocido dentro de la línea de acción de la fuerza que va a producir este momento. En este caso tenemos la fuerza F igual a 400 newtons, el cual lo tenemos aquí. Es el único punto conocido que tenemos. Por teoría nosotros sabemos que el vector momento es igual al producto cruz entre el vector de posición y el vector fuerza, ¿sí? Y sabemos que el vector de posición es el vector que une el punto en el cual se evalúa el momento y un punto conocido dentro de la línea de acción de la fuerza. Por lo tanto será un vector de posición, en este caso AC. Entonces, para nosotros poder determinar el vector de posición AC, tenemos que es igual a los puntos del destino menos los puntos del origen, ¿sí? Las coordenadas de C menos las coordenadas de A. Entonces necesitamos saber las coordenadas del punto A. Para eso tenemos que, para llegar desde el origen hacia A, nos desplazamos en X 0 metros, en Y 0 metros y en Z nos desplazamos 3 metros. ¿Sí? Mientras que para el punto C nos desplazamos en X 0 metros, en Y 4 metros en dirección Y positiva y en Z 0 metros. Entonces, sabiendo que a cada uno de estos le corresponde los ejes X, Y, Z y que a su vez aquí tenemos el vector unitario de dirección Y que rige el sentido de las X positivas, el vector unitario de dirección J que rige el sentido de la Y positiva y el vector unitario de dirección K que rige el sentido de la Z positiva, podemos considerar aquí la diferencia de las coordenadas, es decir, 0 menos 0 para X tenemos 0i, ¿sí? En Y 4 menos 0 más 4j y 0 menos 3 por K. Todo esto en metros. Ahora me faltaría definir el vector fuerza, ¿sí? En su forma vectorial cartesiana. Para esto a mí no me están dando dos puntos conocidos dentro de su línea de acción. Solamente me dan este punto, pero me dan una indicación en la cual me dicen que es perpendicular al plano inclinado. Entonces consideremos este plano inclinado aquí aparte. ¿Cómo puedo yo definir un vector que me garantice que es perpendicular a este plano? ¿Sí? Recordemos aquí la teoría del producto cruz. ¿Qué nos dice esa teoría? Aquí lo tenemos. Sí, podemos ubicarnos en la regla de la mano derecha. Si nosotros consideramos dos vectores, ya sean vector A y vector B, con un ángulo θ de por medio, al aplicar el producto cruz entre ambos vectores, nos va a originar un vector perpendicular, tal como podemos observar aquí, el cual sería el vector C. El sentido de la operación sería considerar el vector A, ¿sí? Colocar la mano derecha con los dedos estirados en esta dirección, luego doblar los dedos en dirección del vector B, y hacia donde apunta el pulgar será el sentido de la dirección donde saldrá el producto de estos dos vectores. Entonces, si yo tengo mi pulgar en dirección del vector fuerza, quiere decir que voy a estirar mis dedos en esta dirección, ¿sí? Para eso voy a considerar primero un vector de posición, CA, ya que el vector de posición CA es el único vector que me garantiza la unión desde el origen, es decir, desde C, y que me une el destino que está en A. Luego yo doblo mis dedos en esta dirección y llego hasta el vector CB. ¿Por qué considero primero vector CA y luego vector CB? Porque el sentido de la flecha, el sentido de este vector es importante. Si yo considero primero el vector CB y luego el vector CA y doblo mis dedos en esta dirección, estoy apuntando con el pulgar hacia abajo, entonces daría un vector menos F, por así decirlo, ¿no? Ahora, si yo considero, por ejemplo, el vector AC con la flecha en esta dirección,
¿sí? Estoy falseando el dato porque lo que están uniendo son las colas de los vectores, tal como podemos observar aquí. No se unen las cabezas de los vectores. Otra cosa que yo podría hacer sería prolongar aquí los vectores en este sentido y considerar aquí el vector de posición, en este caso sí, AC, que es la dirección, y aquí el vector de posición BC, que es la dirección BC, o sea, de izquierda a derecha y aquí de arriba hacia abajo, ¿no? Y aquí sí, colocar mi sentido en esta dirección, o sea, colocar los dedos estirados en este sentido, doblarlos en dirección del vector BC y el pulgar sí va a apuntar en dirección del vector fuerza. Pero me parece más sencillo trabajarlo de este modo, aparte que así queda mucho más claro. Entonces ya tenemos cómo vamos a hallar el vector de dirección de esa fuerza, ¿sí? Para ello vamos a trabajar aquí el vector de posición CA, que en este caso es igual a las coordenadas de A menos las coordenadas de C. ¿Sí? En este caso sería A menos C, 0i, 0 menos 4 menos 4j y 3 menos 0 más 3k. Tal como podemos observar por los signos, tiene la misma magnitud pero el sentido opuesto, ¿verdad? Una cosa es el vector de posición AC y otra cosa es el vector de posición CA. Es por eso que siempre hago hincapié en el sentido de la ubicación de las letras. Si yo considero aquí, por ejemplo, el vector de posición AC, voy a trabajar con este vector. Es por eso de que voy a estar falseando el dato. Estaría trabajando con un vector en una dirección y con el otro vector en otra dirección. Por lo tanto, este producto cruz no me va a salir como lo estoy buscando. Ahora me faltaría el vector de posición CB. Para el vector de posición CB necesito saber las coordenadas de B y las coordenadas de C. ¿Sí? Las coordenadas de C ya las tengo, me faltarían las coordenadas de B. Para eso voy a tener que de llegar desde el origen hacia B, me desplazo en X 3 metros, en Y 0 metros y en Z 0 metros. Entonces aquí voy a tener coordenadas de B menos coordenadas de C, 3 menos 0, 3i, 0 menos 4, menos 4j y 0 menos 0 más 0k. Todo esto también en metros. Y con esto ya voy a poder definir el vector de posición que he querido hallar aquí, ¿sí? Al cual voy a llamar vector de posición F. Entonces, para hallar este vector de posición F, yo voy a tener que aplicar un producto cruz entre estos dos vectores. Ya hemos visto, vector de posición CA, aspa, vector de posición CB. Para ello armo una matriz de 3×3. Sí, ya hemos visto en la teoría cómo se desarrolla un producto cruz. En la primera fila irán los componentes I, J, K, que rige el sentido de los tres ejes cartesianos. En la segunda fila irán los componentes del vector de posición CA. Para la I, 0, para la J, menos 4 y para K, 3 positivo. En la tercera fila irán los componentes del vector CB. 3 para I, menos 4 para J y 0 para K. Y aquí cerramos la matriz. Entonces con esto ya podemos resolver. Aquí vamos a tener que es igual vector I que multiplica menos 4 por 0, 0, menos 3 por menos 4, o sea, menos 12. Menos el vector J, este signo menos es importantísimo, ¿sí? Que va a multiplicar 0 por 0, 0, menos 3 por 3, 9. Más el vector K, que multiplica, anulamos fila, anulamos columna y trabajamos con estos cuatro elementos. 0 por menos 4, 0. Menos 4 por 3, menos 12. Con lo cual, el vector, este era el vector de la fuerza, el vector de posición de la fuerza F es igual a 12i más 9j más 12k. Ahora, por teoría nosotros sabemos que el vector fuerza es igual a la magnitud de la fuerza por el vector unitario de dirección. Pero a su vez sabemos que el vector unitario de dirección es igual al vector de posición sobre la magnitud. Por lo tanto,
Este vector es el que acabamos de hallar. ¿Sí? Nos faltaría determinar la magnitud. Por lo tanto, ya podemos expresar la fuerza en su forma vectorial cartesiana. Tenemos aquí, vector fuerza es igual a la magnitud de la fuerza, o sea, 400 newton, que multiplica al vector de posición, 12i más 9j más 12k. Todo esto sobre la magnitud de este vector, es decir, la raíz de la suma de los cuadrados. 12 al cuadrado más 9 al cuadrado más 12 al cuadrado, y cerramos raíz. Entonces multiplicamos 400 por 12i entre la raíz, vamos a tener que es igual a 249.88 por i. 400 por 9j entre la raíz, positivo 187.41j. Y 400 por 12k entre la raíz, positivo 249.88 por k. Y todo esto lo tenemos en newtons. Y con esto ya tenemos las dos componentes de esta ecuación. Por lo tanto, podemos reescribirla. Para ello tenemos que el momento que queremos hallar alrededor del punto A es igual al producto cruz entre el vector de posición AC y el vector fuerza. Esto es igual a una matriz de 3×3. En la primera fila irán los componentes I, J, K, que son quienes marcan la dirección en el sentido positivo de los tres ejes cartesianos. En la segunda fila irán los componentes del vector de posición AC, en I0, en J4 y en K-3. Mientras que en la tercera fila irán los componentes de la fuerza, 249.88, 187.41 bajo la J y 249.88 bajo las K. Y aquí cerramos nuestra matriz de 3×3. Con esto ya podemos desarrollar esta matriz y vamos a tener que es igual componente I, que multiplica 4 por 249.88 menos 3 por 187.41. ¿Sí? Esto para la sí. Luego sigue menos j, que multiplica. Anulamos esta fila y esta columna y trabajamos con estos cuatro componentes. 0 por 249, 0. Menos 3 por 249.88. Más el vector k, ¿sí? Que anula aquí y trabajamos con estos cuatro componentes. Multiplica 0 por 187, 0. Menos 4 por 249.88. Sumamos todo lo que está dentro de las llaves y vamos a tener que el momento que se produce en el punto A por acción de la fuerza F es igual a 1561.8i menos 749.6j menos 999.5k. Y todo esto en newton metro. Y con esto ya le dimos resultado al problema 448. Pasemos al problema 449. El problema 449 nos dice: la fuerza F actúa en forma perpendicular al plano inclinado. Determina el momento producido por esta fuerza F con respecto al punto B. Expresa el resultado como un vector cartesiano. Entonces, lo primero que haremos será ubicar el punto B en el cual se va a evaluar el momento. En este caso lo tenemos aquí. Y luego ubicamos un punto conocido dentro de la línea de acción de la fuerza. ¿Sí? Esta fuerza es la que va a producir el momento, por lo tanto es el punto C. Para ello ya tenemos por teoría que el vector momento es igual al producto cruz entre el vector de posición y el vector fuerza. Por lo tanto ya podemos definir aquí nuestro vector de posición. En este caso será el vector BC, ya que es
el vector de posición une el punto en el cual se está evaluando el momento con un punto conocido dentro de la línea de acción de la fuerza. Eso quiere decir que vamos a tener aquí el vector de posición BC. Las coordenadas de los puntos A, B, C, como el vector unitario de dirección de la fuerza F, lo hemos explicado detalladamente en el problema 448, así que vamos a aprovechar la pizarra para desarrollar este problema. Entonces, tal como les había dicho, el vector fuerza ya estaba calculado desde el problema anterior. Para ello teníamos dos vectores de posición, ¿sí? Los cuales mediante un producto cruz hemos determinado un vector perpendicular a ambos, que viene a ser el vector de posición de esta fuerza F de 400 newtons. Entonces, ese vector de posición nos ha servido para determinar el vector unitario de dirección, el cual lo hemos calculado aquí. Multiplicado por la magnitud de la fuerza nos da la fuerza expresada en su forma vectorial. Ahora, según la ecuación del momento, nos faltaría el vector de posición que une el punto en el cual se evalúa el momento con la línea de acción de la fuerza. Este viene a ser el vector de posición BC. Por lo tanto, nosotros podemos colocar aquí vector de posición BC es igual a las coordenadas de C menos las coordenadas de B. Con lo cual vamos a tener que en X 0 menos 3 será menos 3i. En Y 4 menos 0, 4j. Y en Z 0 menos 0 a 0k. Y todo esto en metros. Con esto nosotros ya tenemos todos los componentes de esta ecuación, por lo tanto podemos reescribirla. El momento que queremos hallar es el momento en B. Con lo cual colocamos momento en B es igual al producto cruz entre el vector de posición BC y el vector fuerza. Esto es igual a una matriz de 3×3. ¿Sí? En la primera fila irán los componentes de dirección, es decir, I, J, K, los vectores unitarios de dirección. En la segunda fila irán los componentes del vector de posición, en este caso BC. En la I colocamos menos 3, bajo J colocamos 4 y bajo K colocamos 0. Mientras que en la tercera fila irán los componentes del vector fuerza. 249.88 bajo las I, 187.41 bajo las J y 249.88 bajo las K. Y con esto cerramos nuestra matriz de 3×3. Y ahora ya podemos desarrollar esta matriz. Empezamos por el vector I, que multiplica a 4 por 249. Menos 0 por 187, o sea 0. Menos el vector J. Este menos es importantísimo, ¿sí? Siempre tiene que ir acompañado con el vector J. Anulamos esta columna, anulamos esta fila y trabajamos con estos cuatro componentes. Multiplicamos menos 3 por 249.88. Menos 0 por 249, 0. Más el vector unitario de dirección K, que multiplica, anulamos esta fila, esta columna y trabajamos con esta matriz de 2×2. Menos 3 por 187. Menos 4 por 249.88. Aquí resolvemos lo que tenemos dentro de las llaves, así que como vemos son sumas prácticamente y restas. Y tenemos que el momento en B, que produce esta fuerza F de 400 newtons, es igual a 999.5 por I, más 749.6 por el vector J, menos 1561.8 por el vector unitario de dirección K. Y todo esto lo tenemos en Newton metro. La interpretación de este resultado viene dado por un momento de casi 1000 Nm alrededor del eje X, ¿sí? 750 Nm alrededor del eje Y y 1560 Nm alrededor del eje Z. Y con esto ya le dimos solución al problema 449. Y bueno, espero que les haya gustado y sobre todo más importante que hayan podido comprender todos estos conceptos. Si te gustó, déjate un buen like, suscríbete, comparte si te sirvió el video.
Si tienes alguna duda, escríbenos en los comentarios o comunícate con nosotros en nuestras redes. Los enlaces los encuentras en la descripción. Y nada, por mi parte eso es todo. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video. Me seducen las mentes, me seduce la inteligencia. Tan solo quiero que me expliques cómo vas a ser fiel cuando yo coja el micrófono y te olvides de él. ¿Quién va a parar a tu pasión? Tu razón.